Bueno, siendo 6 de la tarde, comenzamos nuestro webinar Vivienda en los tiempos del COVID, impactos y propuestas. Agradecemos a todos los espectadores, a todos los que están acompañándonos en este esfuerzo de la Universidad Continental, su escuela de posgrado y el Centro de Estudios para las Ciudades Prociudades. Tenemos hoy día dos grandes invitados, al exministro de Vivienda, Carlos Brus, y a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Quería comentarles, y aprovechando la presencia que están ustedes, presentar un poco el Centro de Estudios para las Ciudades, para que lo conozcan ustedes y los espectadores. Si bien ya venimos trabajando desde hace unos meses, este es una especie de lanzamiento, así que permítanme robar un minutito para un video institucional de Prociudades. Muchas gracias. Anali, ¿puedes poner el video, por favor? Bueno, Prociudades es un laboratorio de propuestas para el desarrollo de nuestras ciudades, propuestas que influyen en la toma de decisiones y repercuten en la sociedad con el objetivo de hacerlas realidad. Ese es nuestro fin. Y aquí, ahora sí, el video. Espero que cargue rápidamente. Sí, un momento, por favor. No me preocupes. Ahora sí, pasaremos al desarrollo de nuestra webinar en este importantísimo tema como es la vivienda. Para Prociudades es fundamental en el desarrollo de la ciudad, el desarrollo inmobiliario y la vivienda. La vivienda es ese espacio donde compartimos con nuestras familias, donde vivimos, donde ese sueño, ¿no? El sueño de la vivienda y la casa propia. Pero ahora en este tiempo y en este momento estamos entrando y ya se siente el impacto de lo que ha generado el COVID-19 y lo que va a generar. Para eso tenemos primero a nuestro invitado, a Diego Macera. Voy a presentarlo. Permítanme un segundo. Vamos a cerrar acá. Diego Macera es gerente general del Instituto Peruano de Economía IPE desde el 2016, es también columnista del diario El Comercio, ha sido profesor en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, anteriormente trabajó en The Economics Intelligence Unit de Estados Unidos en Chicago, con FIP y Semana Económica, y como editor central de opinión del diario El Comercio. Es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Como podemos ver, su experiencia es vasta, por eso va a ser importantísimo escucharlo para analizar ello, para analizar esta problemática de la vivienda y su impacto. Diego, te escuchamos. Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación, encantado. Yo tengo una presentación muy corta en realidad, de ahí para dejar un poco de espacio no, al señor Bruce y luego a preguntas. La idea, yo voy a hablar un poco sobre el panorama en el sector construcción y en el sector vivienda, pensado dentro de lo que pueda en la parte más de urbanismo. Déjenme compartir acá la brevísima presentación que tengo. ¿Se ve bien? Perfecto, Diego. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es una diapositiva que me ha robado en realidad del Ministerio de Trabajo, ¿no? Está actualizada hasta hace está enero creo de este año, donde podemos notar la distribución de trabajadores formales en la actividad privada y en qué sector económico se desempeñan. Entonces, quisiera primero tener esta perspectiva más económica, sectorial, pensando vivienda en su vinculación con el sector construcción. ¿No? Construcción, como ven en este cuadro, tiene acá, entre las personas que no pueden trabajar, que están ligadas al sector, estamos hablando de casi 210,000 personas, ¿no? Casi de 210,000 familias, que tienen que estas 6 semanas ya, 7, 8, van a tener problemas serios
para generar ingresos y poner comida sobre la mesa y pagar las cuentas. La verdad es que yo creo que hemos tenido una cuarentena absoluta que ya es demasiado larga. La mayoría de países ya se están moviendo hacia esquemas de cuarentena inteligente, ¿no? Chile, Colombia empezó este lunes, ¿no? Donde se permiten actividades relacionadas con el sector construcción. Nosotros tuvimos excepciones muy chiquitas al comienzo, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a la construcción de actividad minera, pero de ahí, digamos, tenías problemas porque podías construir, pero no podías producir cemento. Entonces era un poco paradójica la situación en la que te permito, pero no te permito. Y lo que al final gatilla esto es una situación de vulnerabilidad profunda para miles de familias. Vemos ahí el número. Mira, incluso es más de lo que tienen, mucho más de lo que tienes registrado en restaurantes y hoteles, ¿no? Para que se den una idea de la dimensión del problema. Y claro, y están en la parte de trabajadores potencialmente más afectados porque la actividad económica que tienen es casi nula. Entonces, aquí yo creo que hay un primer frente que tenemos que prestarle atención cuando hablamos de la paralización de la economía en el COVID, en el contexto de construcción y vivienda. Entonces, déjenme moverme a los siguientes puntos de discusión que quería poner sobre la mesa en el marco de esos dos temas de construcción y vivienda. Lo primero es que pensando en un plazo más o menos mediano, este no es un sector que, aunque se le permita operar a capacidad total, porque es un sector en el que ciertamente se pueden tener protocolos de seguridad mejores que en otros, es un sector donde más o menos puedes tener cierto control sobre quién entra, quién sale, cuál es el flujo de producción dentro de la actividad. Es un sector cuya demanda está muy atada al movimiento económico regular. Es decir, si tenemos un ciclo económico donde hay mucha inversión, el sector construcción y vivienda despega. Más bien, cuando tenemos un ciclo hacia la baja, es un sector que puede demorarse mucho en retomar actividades. Entonces, en ese sentido, puede ser que se demore mucho más que otros sectores en empezar a operar a capacidad total, aún si tenemos el permiso y los protocolos correspondientes. Cuando arranque el impulso fiscal y los programas especiales desde el gobierno, probablemente a través pues, de techo propio, mi vivienda, y esa discusión esa se la voy a dejar al señor Bruce, que es mucho más capacitado que yo para hablar de eso, pero cuando arranquen ese tipo de impulsos, que más o menos ya se están perfilando, ya están avanzando, ciertamente va a haber una adicional, una demanda agregada aquí, pero no todas las empresas van a estar probablemente presentes para aprovecharlo. ¿Qué otros temas relacionados quizá más a la parte de vivienda y urbanismo que a la parte de construcción? Yo creo que un asunto absolutamente fundamental es acá replantear lo que el transporte masivo, ¿no? O sea, qué tipo de iniciativas de transporte queremos priorizar por los siguientes semanas y meses, mientras no tengamos la vacuna, ¿no? Y hacia qué tipo de transporte nos encaminamos en los siguientes meses o años a partir de lo que ha sucedido. No tenemos la capacidad de tener ¿no? transportes que cumplan de verdad protocolos de seguridad y de salud para los mismos transportistas y para los usuarios, o es que en realidad, como en tantos otros sectores, la informalidad y la precariedad de la situación en la que estamos hoy día nos está pasando factura. ¿No? Ya vemos que en economía, en identificación ciudadana, en salud, la precariedad que teníamos institucional de servicios públicos, hoy día nos cuesta caro. Y lo más probable es que al momento de empezar a abrir transporte urbano masivo, esta misma informalidad y digamos, la poca penetración que tiene todavía el transporte moderno, que puede cumplir de manera más fácil con ciertos protocolos, su poca penetración va a ser un problema para movilizar pues, a las millones de personas que tiene una ciudad como Lima.
No, eso va a ser una urgencia. Yo, la verdad que no comparto mucho el entusiasmo respecto de, oye, vamos a priorizar la bicicleta y el scooter, porque, mira, para algunos puede funcionar, pero la verdad que en una ciudad como Lima es una visión a veces muy, muy sanisidrina, pensar que la bicicleta y el scooter pueden ser una alternativa generalizable. Para algunos funcionará y para quienes funcione espectacular, y por supuesto que promovámosla, pero no es una política generalizable, me parece. Eh, Ahora, ¿qué otro punto importante cuando estamos pensando en replantear ciudades y replantear espacios? En medio de esta, digamos, y esto ya más de largo plazo, digamos, cuando tú tienes la oportunidad de hacer planeamiento urbano, tú quieres pensar en consideraciones como densidad urbana, obviamente, y en los espacios de multiusos, ¿no? ¿no? De esparcimiento, entretenimiento, vivienda, oficinas en un mismo espacio, ¿no? Maximizando el metro cuadrado, ¿no? Y, así, y de repente incluso minimizando la necesidad de desplazamiento entre diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Porque ya tienes todo en un kilómetro a la redonda. Que es una tendencia creciente a lo largo de la planificación urbana moderna. Probablemente esto sea algo que hay que pensarlo en el contexto ahora de pandemia. ¿No? Oye, ¿qué retos nos exige una situación como esta para situaciones de emergencia que Dios no quiera, pero podría volverse a suscitar? ¿No? Y en qué nivel estos espacios multiusos comerciales, financieros, urbanos, responden o no responden a las necesidades que tenemos con una sociedad en la cual el poco contacto puede ser necesario por los siguientes meses y ojalá no años. Ese es un punto bien importante y bien delicado que tenemos que pensar con calma. No es algo que vayamos a hacer el próximo mes, pero sí que nos pone retos bien, bien interesantes al momento de discutir espacios urbanos y planeamiento de ciudades. Yendo a temas más petit, más de emergencia, de corto plazo, hay ahorita mucha incertidumbre sobre cómo vamos a gestionar los contratos de construcción con el medio de esta paralización, ¿no? O sea, porque había ciertos ¿no? requisitos de entrega de obra, ¿no? Y de avance de obra, y pagos condicionados, ¿no? Y penalidades, ¿no? Y va a haber muchos problemas de incumplimiento contractual por fuerza mayor. Luego, a medida que se vaya extendiendo esto, se puede argumentar eso, no fuerza mayor, que los protocolos de seguridad, que no los protocolos. Y aquí en realidad yo creo que la solución es que todo el mundo tiene que ceder en algo. Contratistas, cliente, empresa constructora, todo el mundo va a tener que ceder en algo. Aquí nadie va a salir ganando. Y la idea es que los procesos se puedan retomar lo antes posible, en mi visión, desde un punto de vista consensuado, sin penalidades, no necesariamente de repente yendo pues esta forma de contratos, ¿no? del cost más fee, de repente no va tanto por ahí, pero sí tener claro que esto le tiene que costar a todos y acá nadie está en una situación para aprovecharse de las necesidades o del problema ajeno, o de la parte más débil de esta cadena de tres partes. Lo otro que tenemos por delante y en vivienda para mover el sector es fundamental, es la digitalización de los procesos. Hay procesos parados que en realidad no tendrían por qué estarlo, simplemente porque notaría no está abierta, registros públicos no está abierto, ¿no? Y de nuevo, esa es otra de las cosas que nos está pasando factura, no haber digitalizado hoy día procesos contractuales o de registros públicos, que en realidad no hay ningún motivo por el cual tengan que tener pues el bendito sello y la firma y el papel impreso, membretado con el registro de no sé cuántos, ¿no? Y que la verdad que hoy día se podrían hacer perfectamente sin eso, o luego, ¿sabes qué? Ex post lo revisamos, ¿no? Damos la autorización hoy día y seguimos para adelante con el proceso de compra-venta o con el proceso de cambio que tú quieras.
eso es algo que va a tener también que discutirse y ojalá que pueda aprobarse y simplificarse en el cortísimo plazo. Ya para ir acabando, en el sector construcción necesariamente vamos a tener nuevos protocolos de trabajo, como en la mayoría de otros sectores económicos, que pasan por diferentes campos, ¿no? O sea, vas a tener ¿no? Obviamente un traqueo de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Ya salió hoy día o ayer el reglamento mínimo para las actividades económicas en general, ¿no? ¿No? Control de temperatura, de entrada y de salida, ¿no? Limpieza de instrumentos, limpieza de espacios comunes, vas a tener, claro, disponibilidad necesaria de equipos de higiene que tiene que dar el trabajador. En el caso particular de la construcción, de repente vas a tener que asignar algún parte del turno final del trabajador hacia la desinfección y limpieza de los espacios comunes, ¿no? O sea, digamos, si el trabajador está 8 horas ahí, 8 horas de trabajo, van a ser 7 horas y media de trabajo efectivo y de repente en la media hora final para que puedan limpiar el espacio y desinfectar apropiadamente. No, entre otros puntos, ya herramientas personalizadas, limpieza de herramientas. Mira, desde cosas tan simples como, y que incluso podría servir para otros aspectos del sector urbano y de vivienda, es la escalera, ¿no? que yo tengo para subir y bajar a la obra. En vez de hacerla de 2 personas, la hago de una. ¿No? De ese modo evito que una persona se cruce, que se estén cruzando las personas una con otra al momento de una que está bajando y una que está subiendo. Si lo hago solamente de una persona, tengo que esperar que la persona termine de bajar para yo empezar a subir, ¿no? Minimizo la posibilidad de interacción y por lo tanto de contagio con un sistema tan tonto como ese, que nos queda, si quieres, como lección para el sector construcción, pero de alguna manera es la forma también en la que podría estarse pensando el espacio de vivienda post-COVID-19, donde quizá para algunos campos la reducción del espacio, la posibilidad de reducir los espacios de contacto entre personas vaya a ser bien importante. Con eso concluyo y le dejo espacio a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Recuerdo cuando te llamé para invitarte a este webinar, me dijiste, mira, vivienda no es mi especialidad, yo soy economista, veo los temas económicos, pero te has involucrado al tema central, ¿no? Que es el tema del desarrollo urbano, la falta de planificación, que ahora un poco estamos pagando todo eso. Muchas gracias, Diego, por ese esfuerzo y tan interesante exposición. Ahora entramos a escuchar a Carlos Brus, una pequeña presentación de su larga trayectoria. Carlos Brus, economista, 3 veces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Durante sus gestiones se crearon los programas Techo Propio, Bono Familiar Habitacional, el Programa de Mejoramiento de Barrios Mi Barrio, el Fondo Mi Vivienda S.A., el Bono El Buen Pagador, se instauró el Bono Vivienda Verde y se diseñó el programa Renta Joven. También ha sido 3 veces congresista de la República, siendo autor de las leyes como la Ley del Agente Inmobiliario, Facilitación de Comercio Exterior, la Ley para Mi Vivienda Municipal y Regional y la Ley de Desalojo Notarial, entre otras. Ahora escuchamos al 3 veces ministro de Vivienda, Carlos Brus. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Alfredo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estaba el sector inmobiliario hasta antes que pasara esto? El sector inmobiliario estaba en una etapa expansiva de la curva, que significa que la gente, los promotores inmobiliarios, probablemente compraban terrenos un poquito caros, porque la perspectiva era que el negocio iba a ir hacia adelante, había mercado, había estabilidad, había créditos hipotecarios cuya tasa tenía una tendencia hacia la baja. Lenta, pero era una tendencia hacia la baja. Entonces, la expectativa de las familias y de los promotores era buena. Eso es importantísimo para que ese negocio surja. Bueno, ocurrió lo que ocurrió. La curva no podemos decir que ha bajado, se ha cortado en un precipicio hacia abajo. Ahí hay 2 problemas. Empecemos por el lado de las familias que ya se endeudaron y que tienen un crédito que pagar. Hay una situación delicada ahí, ¿no? Es un crédito de 20 años que probablemente le tome o le requiera 30 o 40% de su ingreso familiar. Si ese ingreso familiar se ve afectado, vamos a tener un problema ahí de pago de esos créditos. Eso es algo que hay que ir monitoreando bien
Y en el caso de vivienda social, yo como Estado no descartaría en su oportunidad el poder diseñar de repente un bono adicional para ayudar a que esas familias refinancien sus créditos, dándoles algunos 6 meses libres a ver si se recuperan. Casi, no me atrevo a decir una cifra, pero la mayoría de las familias, alguien que aporta al ingreso familiar probablemente se quede sin trabajo en los próximos meses. Así que eso es un problema potencial, el cual el Estado no debe descartar la posibilidad de tener que llegar a un nivel de subsidio para que estos créditos hipotecarios no se caigan en el ramo de vivienda social. Esta crisis ha agarrado el sector inmobiliario con una oferta de más o menos 40.000 unidades que están o en construcción o están en planos, ya con terreno comprado, con proyecto hecho, con licencia aprobada, pero están en planos o ya están en construcción. De estas 40.000 viviendas, más o menos un 50% es vivienda social y la otra mitad es vivienda que se hace bajo otros esquemas que no son necesariamente los que abarca el Fondo Mi Vivienda. Ahí lo que se nos viene para adelante, supongamos que hoy acabó la cuarentena y que mañana salimos todos a la calle. Obviamente, aquí de nuevo las expectativas de los agentes económicos no es buena. Animar a una familia que se endeude para pagar un crédito a 20 años o a 25 años, hoy en día no estamos con el mejor de los ánimos. Hay un miembro de la familia que se ha quedado sin trabajo, el mismo padre de familia no sabe si su empresa va a sobrevivir o no, y de pronto, si ya no lo han votado, no sabe si de repente le pidan su salida en los próximos meses. Entonces, no es el momento en que la gente diga, no me comprometo a un crédito fijo, y menos ahorrar mis ahorros familiares, meterlos en la cuota inicial de un crédito hipotecario. Y esa es una complicación. Sin ese ánimo, el sector inmobiliario no va a ver cómo poder colocar las viviendas que está construyendo. Ante eso, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de animar a la gente con algo impactante. Yo me acuerdo que en su momento, cuando sacamos el bono verde, una tasa de interés del 6.9%, comparado con el 11 o el 12% con que llegaban los créditos Mi Vivienda a las familias, era casi la mitad. Y eso permitió saltar la curva para que haya más dinamismo en el sector Mi Vivienda y techo propio. En este caso era un bono para Mi Vivienda, y animó al mercado. Yo creo que tenemos que ser agresivos y creativos, sin botar la plata. Una forma, se me ocurre, es aprovechar algo que otros países no tienen, que nosotros sí tenemos, que es el Fondo Mi Vivienda, que es una institución de crédito de segundo piso, que ya tiene 20 años, y después de 20 años es una institución que tiene más de 3.000 millones de patrimonio, que genera utilidades a FONAFE, y que tiene una tasa de morosidad promedio del mercado financiero. Entonces es una institución sana, no es un agrobanco que plata que presta, plata que pierde, no, es una institución sana y sólida. Creo que si el Fondo Mi Vivienda lo fondeamos con dinero barato del Estado, que no es gasto, es un préstamo, porque los créditos de Mi Vivienda se pagan, un préstamo que les permita sacar créditos hipotecarios al 4% de tasa de interés. 4%, sería históricamente bajísimo. Eso podría ayudar a que las familias digan, oye, estoy con miedo, no estoy seguro, pero vamos, aquí tengo una oferta que tengo que aprovecharla porque no sabemos si esto se va a dar hacia el futuro o no. Y de esa manera tratar de reactivar a la demanda para el sector inmobiliario. Es una propuesta que dejo por ahí. Estos fondos, en el caso del Fondo Mi Vivienda, podría ser un fondo de 500 millones de soles. No es mucho comparado con los 30.000 millones que les han dado al programa Reactiva Perú. 500 millones es lo que el Fondo Mi Vivienda podría estar manejando en los primeros 6 o 9 meses. Una plata barata que le pueda dar el Estado, y ya sea del Tesoro Público o del Banco de la Nación, y que le permita, con el costo de los intermediarios, llegar al público al 4%. Además, algo que el gobierno ya está haciendo, y eso es bueno, aumentar los subsidios. Y es momento de hacerlo porque se habían quedado rezagados. No se habían aumentado el monto de los subsidios con los créditos, y al aumentar los costos del sector construcción, el monto subsidiado ha ido bajando
permanentemente. Así que están actualizando las cifras, lo cual es muy bueno y eso está en el sentido correcto. Donde yo no estoy tan de acuerdo es en estas iniciativas que están hablando de reducir o eliminar la cuota inicial para los departamentos. Eso es peligroso. La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos explotó cuando los bancos empezaban a darle créditos a familias que no calificaban para los créditos, pero como le decían, oye, no tienes que pagar cuota inicial, entonces la familia que decía, o sea, me das la llave del departamento sin pagar nada, sin pagar cuota inicial y me cobras recién dentro de 2 meses el primer pago, ya, pues dame la llave, ¿no? ¿Qué tengo que perder? ¿No? Entonces, eso podría generar que no se estén dando créditos hipotecarios sanos. Yo no soy muy amigo de esto de bajar la cuota inicial, yo la mantendría en 10, bueno, si quiere bajarla, bájala a 8, pero nada menos de eso, porque no me parece que es sano para dar estos créditos hipotecarios que no han caído en default como ha ocurrido en otros países. En lo que se refiere a las empresas, lo que se ha hecho y se está haciendo con el gobierno está bien hecho. El gobierno acaba de sacar un decreto legislativo agilizando los trámites que se hacen en los municipios para sacar licencias. Antes, si uno hacía un programa de techo propio de 100 casitas, había que presentar un expediente por cada casa, pero todas las casas eran igualitas. Entonces había que esperar 100 expedientes para poder sacar su licencia de obra, lo cual es una tontería, no solo en gasto, sino en tiempo que se pierde. Ahora se permite, cuando las unidades habitacionales son iguales, ya se trate de vivienda unifamiliar o se trate de edificios, se puede presentar un solo expediente, lo cual ayuda a la agilización de los trámites. Hay que ir pensando también en el marco de esta agilización, de ver también de qué manera agilizamos esto a través de los revisores urbanos. Revisores urbanos, que está ya en una ley, hasta ahora no se implementa, es una ley que logramos aprobar en el Congreso, que en resumen lo que se trata es de que si una construcción está dentro de los parámetros del municipio, está todos sus planos firmados por profesionales colegiados y calificados, una persona, un revisor urbano, nombrado como tal y designado por los colegios profesionales, le puede dar el visto bueno y la licencia en nombre del municipio a esa obra. ¿Cuál es la idea? No atrasar tanto la aprobación previa de una licencia, sino más bien que los municipios se esmeren en supervisar la continuidad de la obra. Es decir, que en la obra no se ponga pues fierro de media cuando se tuvo que poner 3/4, ¿no? Porque eso nadie lo revisa. Entonces, que el municipio sea un gran supervisor durante la obra y no atrase tanto las cosas de las licencias al inicio de la obra. Es algo que también tenemos que ir viendo para agilizar el tema de las licencias y poder agilizar un poco el sector. Por último, quiero referirme a un aspecto que Diego lo ha tocado de alguna manera, pero yo lo toco no tanto como una crítica, porque no tengo autoridad moral para hacerlo, más bien como una autocrítica, como alguien que ha estado 3 veces en el Ministerio de Vivienda, que es desde el gobierno central echarle mano al urbanismo. En el gobierno central siempre se ha pensado que el tema del urbanismo es un problema en los municipios y que el gobierno central no tiene por qué meterse ahí porque al final los municipios vean. Y eso está mal. El urbanismo es un mecanismo muy poderoso para promover construcción y vivienda social. La última vez que estuvimos en el ministerio, echamos a andar un programa para asesorar y financiarle planes urbanos a los municipios, para que los municipios finalmente tengan los planes urbanos y los constructores sepan dónde es que se van a construir las viviendas, dónde se va a hacer el área comercial, dónde va a ser el área de servicios, y ya las lotizaciones, las habilitaciones urbanas y licencias sean fáciles de tramitar y cada vez que no sea que uno encuentre un terreno que no tiene zonificación, tramitarle la zonificación, que eso toma 1, 2 o 3 años. Entonces, empezamos por ahí.
Pero además de los planes urbanos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el Estado es el principal terrateniente que hay en el Perú. Es dueño de todas las tierras y todos los meses pierde esas tierras porque alguien las invade. Y alguien se queda con un pedazo y eso que es tierra de todos nosotros, resulta ser tierra ahora de un privado y no paga un centavo. Entonces, para que eso no continúe, creo que el Estado tiene que tomar una actitud más proactiva y convertirse él en urbanizador. Agarrar esos terrenos que están susceptibles de poder ser incorporados en el tejido urbano, urbanizarlas y venderles esos lotes al sector privado para que haga las viviendas. De esa manera utilizamos mejor, más racionalmente los recursos del Estado en materia de tierras y además hacemos suelo urbano, que es el gran cuello de botella que hay para que los constructores puedan construir, sobre todo el programa Techo Propio. Todo el mundo se da mi vivienda y techo propio se está haciendo poco. Entonces, de esa manera generamos vivienda social sin que el Estado se meta a construir las viviendas, simplemente urbanizando. Otros temas que se pueden y se deben discutir con los municipios es distintas formas de buscar hacer una ciudad compacta y no tanto la ciudad difusa que somos. Y me explico. Lima, en los años 50, fue diseñado bajo el antiguo esquema de la revolución industrial, donde una zona de la ciudad eran las fábricas y otra zona era donde vivimos. Entonces la avenida de Venezuela y Argentina era donde estaban las fábricas y nosotros vivíamos hacia el otro lado de la ciudad. Eso hacía que todos los días la mitad de la ciudad se iba para un lado y la otra mitad se iba para el otro. Y en la mañana se movía por un lado, en la tarde por otro lado. Algo eso nos quedó y terminamos haciendo una ciudad difusa, una ciudad donde nos toma hora y media o dos irnos a trabajar, ida y vuelta, y son 2 horas que perdemos al día en eso. Ciudades compactas son ciudades que son más verticales y que de esa manera nos permite que nuestro centro de trabajo o nuestro centro de recreación o nuestra zona donde nos abastecemos esté cerca de nuestros lugares y no tengamos que desplazarnos tanto ni perder tanto tiempo. Esto no se condice con el tema de distanciamiento social. Yo vivo ahorita en un edificio, estoy aquí en mi departamento. Arriba, yo no sé si el de arriba está con coronavirus o no, pero si lo está, ese bicho no puede atravesar mi techo y venir acá. O sea, en un edificio no se produce un contagio masivo. En otras palabras, podemos crecer verticalmente sin que eso signifique ningún problema epidemiológico. Y ser creativos, ¿no? Como son en otros países. En ese sentido, podemos empezar copiando lo bueno que hay en otros países. Por ejemplo, en otros países existe el hecho de que un edificio que se compromete a no construir en el primer piso, que el primer piso esté libre y que se hagan áreas verdes, cuando se comprometen a eso, entonces pueden construir 2 pisos más arriba de lo que permite la zonificación. Eso nos permite densificar y generar áreas verdes abajo para combatir esa densificación que se está generando. O lo que son, yo le he llamado derechos edificatorios comunitarios, que existen en otros países. Por ejemplo, el día que mañana se nos ocurre que todos los edificios pueden construir 50% más de la zonificación. Pero ese 50% más cuesta, no es gratis. Entonces el promotor paga por ese derecho para construir 50% más, esa plata va a los municipios para que los municipios hagan todas las obras que permitan combatir esa densificación. Crecer el tubo de agua o crecer el tubo de desagüe, hacer mejor los parques, hacer estacionamientos, es decir, todas las obras que el municipio necesite para poder soportar esa densificación. De esa manera crecemos hacia arriba. Eso es suelo urbano, eso es suelo aéreo, pero es suelo al final, donde se puede construir. Y esto ha tenido mucho éxito en Sao Paulo. Tal es así y tan poderoso es el instrumento que estos derechos edificatorios se cotizan en la bolsa de Sao Paulo. Yo no estoy planteando tanto aquí, pero sí digo, planteemos que eso es una forma de poder crear suelo urbano y también densificar. En fin, son cosas que en materia de urbanismo se pueden y se deben hacer, discutir cómo queremos nuestras ciudades, si queremos ciudades difusas o dispersas, o si queremos ciudades compactas, y eso va a ayudar para poder hacer más masivamente las viviendas y poder agilizar el sector.
el momento actual es muy difícil para el sector inmobiliario. Las perspectivas hacia adelante no son buenas. No se trata de que levanten la cuarentena y todos empecemos a construir. El mercado no está de lo más entusiasmado ahora. Tenemos que entusiasmarlo con ideas creativas y contundentes como el de créditos hipotecarios del 4%, a fin de poder reactivar un sector que no solo mueve la economía nacional, es importante, y aquí debo decir que la construcción de un edificio de vivienda tiene un efecto multiplicador muchísimo mayor que la construcción de un puente o una carretera. Y para que un edificio de vivienda pueda construirse, tiene que haberse liberalizado muchos otros sectores económicos, porque un edificio, a diferencia de una carretera o de un puente, necesita cemento, fierro y asfalto y punto. En un edificio necesitas tuberías, cañerías, grifería, aparatos eléctricos, de cocina. Los acabados son mayores y por lo tanto necesitas tener mucha mayor cantidad de proveedores. Yo me quedo un poco aquí para poder entrar a una etapa de preguntas que creo que siempre es más interesante en estos webinars. Muchas gracias a Carlos Cruz por su presentación tan interesante y sus propuestas. Mire, estoy revisando acá las preguntas, que son muchísimas. Este es un tema que vincula a todos y genera muchísimo interés. Hay muchísima gente conectada y estoy tratando de empaquetar algunas preguntas que creo que pueden ir para los dos. Más ambos son economistas. La primera, y creo que sale casi natural de las personas que comunican acá, nos dicen, ¿ustedes creen que los precios de la vivienda van a bajar o no? ¿Es buen momento para comprar o no? Preguntan muchos. Esta pregunta creo que puede ir perfectamente para los dos, además ambos economistas. Tomaré el uso de la palabra. Sí, definitivamente. Y el mercado así lo sabe. Van a tener que bajar sus precios. Sí, si yo tuviera plata, no la tengo, pero si yo tuviera, me dedicaría a revisar las ofertas que van a haber en los próximos meses. Los precios van a caer sin ninguna duda. Es definitivamente un buen momento para comprar. Diego, ¿tú qué opinas sobre eso? Y además, te agrego una pregunta en tu rubro. Dice la gente, pregunta, ¿puede intervenirse el sistema financiero porque las tasas son muy altas y en ese estado de crisis podría intervenirse y decir a los bancos que las tasas bajen, si bien es un mercado libre? ¿Podría hacerse eso? Te complemento esa pregunta Sí. con ello. Complementando la respuesta de Carlos, yo coincido en que los precios van a bajar. Creo que, digamos, la duda es cuándo y cuánto, ¿no? Probablemente no bajen la próxima semana, ¿no? Si uno o revisa la lista de precios hoy día, yo creo que nadie se ha animado a bajar los precios hasta ahorita, pero en la medida en que la magnitud de la profundidad de la crisis se haga más obvia, ¿no? En la medida en que, en que quede claro lo que significa una caída de 10% del PBI este año, ¿no? Y cuál es el impacto de eso, que eso va a tener en empleo, en consumo. Yo, a ver, es un poco adivinar, pero yo calcularía que de acá a unos 3 meses ya podríamos estar viendo una caída no menor en los precios de los bienes inmuebles. La otra pregunta es cuándo se van a recuperar, ¿no? Pero esa ya es para divinos mucho más profesionales. Y respecto de tu consulta, mira, en el actual ambiente político yo no descarto ninguna tontería. Y podríamos entrar a ese tipo de controles de cualquier cosa, cualquier día, la verdad. Así que yo creo que uno nunca puede descartar que vayan a haber controles de tasas de interés o controles de precios de ese tipo. Pero sí esperaría que con la provisión de liquidez que está dando, que está viendo ahorita en la economía, la baja demanda que va a haber, la presión social y política que no es menor, ¿no? Y uno pone todos estos elementos en una licuadora de algoritmos de tasas hipotecarias y te debería votar que deberían tender un poco a la baja o a niveles, si quieres, un poco menores de lo que ya había. El agregado, digamos, lo que te podría impulsar para arriba es el riesgo adicional de no repago de algunos, pero ¿no? En la medida en que la situación laboral se deteriora o se hace más incierta, eso es perfectamente entendible, pero yo sí esperaría que algunas tasas naturalmente tiendan a la baja,
y con ello se baje también un poco la presión de hacer controles de este tipo. Alfredo, si me permites. Sí, por favor, claro. Cuando yo he hecho la propuesta del 4%, de repente alguien del público ha entendido que estoy hablando de que le pongan un control a los bancos del 4%. No, no es así. En créditos hipotecarios hay dos tipos de créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios que proveen los bancos con sus propios fondos, y en muchos casos la tasa de interés de estos créditos hipotecarios es más baja que el Fondo de Vivienda, y eso está perfecto, porque lo que hemos logrado con el Fondo de Vivienda es que surjan estos productos justamente, que es lo mejor. Pero el Fondo de Vivienda tiene fondos relativamente caros, ¿no? Y las tasas de interés con las que se obtienen crédito del Fondo de Vivienda es más alta que la que ofrecen los bancos. Entonces, lo que estamos proponiendo, dada esta situación complicada, es que al Fondo de Vivienda, que a su vez se le provea de fondos baratos, que a su vez estos fondos se las pasen al sector, a la banca privada, para los créditos de sus programas de vivienda al ministerio. Actualmente el Fondo de Vivienda le da a los bancos plata al 6%, 7%, y eso termina yendo al público al 10% más o menos, porque tiene una plata, el origen de la plata es cara. Pero si el Fondo de Vivienda tiene una plata barata, que por situación excepcional se la puede prever el MEF o un préstamo del Banco de la Nación a una tasa de interés muy barata, entonces puede intermediar esa plata de tal forma que llegue al público al 4% sin fijar tasa de interés. Estamos hablando de mecanismos de mercado. A eso me refiero, y creo que ese es un tema que hay que explorar, porque además, insisto, el Fondo de Vivienda no es agrobanco. El Fondo de Vivienda es una institución que después de 20 años tiene 3.000 millones de soles de patrimonio, genera utilidad a FONAFE, y la clave ha sido no cometer la tontería de irse al primer piso, y ha sido siempre el segundo piso, y así debe mantenerse. Entonces, la plata que le presten al Fondo de Vivienda, el Fondo de Vivienda la va a retornar, pero va a ayudar muchísimo a generar créditos hipotecarios al 4%, que además va a influir para también a aumentar esa tendencia a la baja de los créditos de los demás bancos. Gracias por las respuestas. Sobre lo que comentó, están diciendo, bueno, se está generando propuestas para adquirir nuevos créditos, pero ¿qué pasa con los que ya tienen créditos, no? Exactamente en el Fondo Mi Vivienda, aquí consultan, ya estoy pagando mucho, no tengo para las cuotas, ahí sí puede haber un manejo, ya que el Fondo Mi Vivienda es más estatal, digamos, o paraestatal, digamos. ¿Qué opina usted, don Carlos Cruz? Bueno, sí, eso hay que evaluarlo, algo va a pasar. Yo no creo que la morosidad se quede así sin moverse de manera adversa. Sí, es muy probable que muchas familias o el padre de familia se quede sus ingresos o alguien que conformaba el ingreso familiar se quede sin un ingreso, y esa cuota que antes era 30 o 40% del ingreso familiar se convierte en 50 y 60, que es bien difícil de pagar. Aquí lo que hay que buscar es algún esquema de refinanciación. Yo no descartaría la posibilidad de que en algún momento se pueda dar un bono adicional para refinanciar, para evitar una caída en serie de estos créditos hipotecarios. Es muy temprano todavía para decir cuál es la magnitud del problema. Sí preveo que va a haber un problema y hay que ver cómo afrontarlo, ¿no? Sobre eso también preguntan, y es un tema que han tocado ambos, que son los usos mixtos, ¿no? Los usos donde se concentra la ciudad y tienes el comercio, el trabajo cerca, y que Diego decía, ahora eso puede replantearse, ¿no? Lo de las ciudades modernas. Pero lo que dice la pregunta es, y va el señor Carlos Cruz, ¿se permite ciudades concentradas con un transporte público tan malo como el que tenemos? Justamente el concepto de ciudad compacta es para que no tengas que usar tanto el transporte público, o sea, no te tengas que desplazar tan lejos. La ciudad difusa que tenemos actualmente te obliga a mover de tu casa a tu centro de trabajo y gastar 1 hora y media o 2 horas al día moviéndote. Con ciudades más compactas, tu centro de trabajo va a estar más cerca a tu vivienda, y tu sitio donde compras también está más cerca, y donde tienes tu centro de entretenimiento va a estar más cerca, entonces no te movilizas tanto, ¿no? Repito que la ciudad de Lima fue diseñada bajo el esquema de la revolución industrial en los años 50, la revolución industrial que había sido 100 años antes en otros países, en otros llegó más tarde, y pusimos las fábricas en un lado de la ciudad, la Avenida Argentina y Venezuela, y las viviendas en el otro lado, ¿no?
Hoy en día ya no hay fábricas dentro de las ciudades. Lo que hay es sectores servicios, más que nada. Es lo más fuerte que hay. Entonces, ya no, los centros de trabajo, ya no hay problema en tener cerca a un centro de trabajo a tu casa, como si sería problema si tú tienes una fábrica cerca a tu casa. Entonces, sí se pueden diseñar ciudades compactas, y parte de eso es densificar. Suena contradictorio densificar en el momento que se habla de distanciamiento social, pero insisto, que por ejemplo aquí lo que le pase mi vecino que está en el piso de arriba, yo vivo en un edificio, no me va a contagiar a mí, ¿no? Entonces, tenemos que buscar fórmulas que permitan afrontar la actual realidad social de esta pandemia, pero las ciudades de todas maneras tienen que densificarse, si la ciudad de Lima sigue creciendo de manera tan difusa como está actualmente, el problema se va a aumentar muchísimo más. Gracias. Diego, aquí preguntan, ¿consideras que la obra pública es respuesta para salir de este momento en que la inversión privada se va a aguantar? Es decir, que el Estado comience a meter plata en obra pública, mucha plata en ello. Mira, yo creo que obra pública bien invertida vale la pena con o sin crisis. ¿No? O sea, una carretera que tenga que hacerse, un puente que tenga que hacerse, un aeropuerto, un puerto, vivienda social, lo que el Estado, o sea, digamos, una obra pública, el fin en sí mismo es que cumpla con un rol social, ¿no? Más allá de que tenga un impacto sobre la economía. Ahora, dicho eso, o sea, digamos, en otras palabras, un puente o un aeropuerto pensado en el largo plazo, ¿no? Que donde va a ser usado, no es más eficiente o menos eficiente porque hubo pandemia. Si había que hacerlo hoy, había que hacerlo ayer, y habrá que hacerlo mañana. Ahora, dicho eso, sí es verdad que hay un efecto dinamizador de la inversión pública sobre la economía que podría no ser tan menor, podría ayudar en algo, pero lo más, o sea, mucho más importante que eso es gatillar inversión privada y no permitir que quiebre cadena de pagos. O sea, a ver, para hablar de órdenes de magnitud, si inversión pública en un año regular es un sol, inversión privada es como 4 o 5 soles. ¿Eso significa que la inversión pública no importa? No, por supuesto que importa para cerrar brechas sociales, no importa para que la gente llegue antes a su trabajo, no importa porque tenemos que tener educación, salud y seguridad dignos de un país de ingresos medios altos como el Perú, por supuesto que importa. Pero cuando hablamos de dinamismo económico, puramente dinamismo económico, muchísimo más importa hacer todos los esfuerzos posibles para preservar hoy día la mayor cantidad de empleos posibles, la mayor cantidad de empresas posibles, y que de ese modo la recuperación no tome 5 años, sino de repente tome 1, de repente 2. Gracias, Diego, muy claro. Aquí una pregunta para Carlos Bruce respecto a su propuesta, es de Edison, sobre poder densificar es decir, mayores alturas pagando a la municipalidad. Dicen, pero ¿cómo hacen? Ellos se tienen que comprometer con el agua, el desagüe, electricidad. Coméntenos un poco cómo se complementa esta medida que ha comentado como derechos adicionales comunitarios, me parece. Sí, derechos edificatorios, sí. Sí, efectivamente, densificar significa que tienes que ampliar el ancho de la tubería de agua y desagüe, tienes que hacer algunas obras, pero está demostrado que muchísimo más barato es anchar un tubo que ya existía a tirar un tubo nuevo donde no hay. O sea, es más barato densificar que la ciudad siga creciendo, porque entonces ahí Sedapal tiene que ir corriendo a echar el tubo. Eso es más caro. Es muchísimo más barato ampliar un tubo donde ya existe. Entonces, esa plata es justamente para ese tipo de obras, para adecuar a la ciudad, hacer una ciudad mucho más alta, digamos, crecer en altura y no esparcirnos. Ahí, hace un mes o dos, vi un titular en que el Ministerio de Vivienda había llegado a un acuerdo con los alcaldes para que los programas de vivienda social no tengan altura. Eso es un error totalmente. No podemos seguir teniendo una ciudad chata y dispersa, porque eso significa peor sistema de transporte, más tráfico, y más tenemos que pensar en ciudades compactas y que crezcan hacia arriba. Correcto. Sobre eso y sobre dos creaciones suyas, Techo Propio y Mi Vivienda, dicen acá
que techo propio es muy complicado para los registros de proyectos, lo cual traba inversiones que son de vivienda de interés social, cuando para mi vivienda es mucho más ágil. Usted citó el decreto legislativo 1469 que acaba de salir, que ha flexibilizado las normas, llevándolas al reglamento especial de edificaciones que es para vivienda social, pero no habla de ese registro, esta norma. ¿Qué opina sobre eso? Dice que es muy engorroso acceder a techo propio. Esta es una persona que construye vivienda social. Me imagino que se refiere al registro público. El proyecto. Claro, No, sí, el registro de proyectos en el propio fondo del techo propio, que hay que registrar bueno. proyectos. ¿Qué trámites engorrosos? Sí, hay un trámite ahí y el Fondo de Vivienda estaba en un proceso de digitalización de los expedientes para hacer los expedientes ya digitales y mucho más ágiles. Ahí hay algo que hay que trabajar y es fácil hacerlo porque eso es algo que le compete solo al Estado. Lo difícil es cuando caes en manos de los municipios y el municipio te traba el proyecto por una licencia y por X razones que nos podemos imaginar, pero prefiero no decir. Entonces, es complicado. Y era complicado también cuando te pedían una licencia por cada unidad habitacional, cuando todas las unidades habitacionales eran iguales. Ahora puedes presentar un solo expediente en este decreto legislativo que han hecho. Hay muchísimo que hacer en tramitología, sin ninguna duda. Muchas de las cuales se puede trabajar desde el Ejecutivo. Por ejemplo, lo del Fondo Mi Vivienda. Estos expedientes digitales, que es lo que tiene que hacerse para hacerlo más ágil. Pero también, y ahí es más complicado, lo que se tiene que hacer desde los municipios por la supuesta autonomía que tienen los municipios. Pero igual, hay que insistir, no podemos tirar la toalla solamente porque sea difícil, ¿no? Correcto. Aquí una pregunta interesante, que como todas, por supuesto, plantean que se amplíen después de la paralización, después que se levante la cuarentena y pueda reactivarse la construcción. Existen muchas obras paralizadas, lo comentaba Diego, muchos contratos de construcción que van a entrar en mucho conflicto y se tiene que reactivar eso. ¿Qué opinan de cambiar los protocolos? Que ya no se pueda construir de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino de 6 de la mañana a 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Con actividades que no impacten tanto a la ciudad, pero pueda retomarse todo ese tiempo perdido. ¿Qué opina Carlos Brus? Y Diego, cada uno, por favor, comenzando por Diego. Yo muy brevemente, yo de lo que he podido observar en otros países de protocolos, en protocolos comparados en el sector construcción, no, ya se está pensando en hacer 2 turnos, ¿no? De romper el turno pues, de 8 horas y de repente hacerlo ¿no? en 2 turnos, digamos, pues de 6 horas cada uno. Y de ese modo también lo que haces es reducir la densidad, ¿no? La densidad dentro del misma obra de construcción, ¿no? Donde antes tenías a 2 trabajadores trabajando, ahora puedes tener a 1. ¿No? Y eso reduce significativamente el riesgo de contagio. Sin embargo, por supuesto, posiblemente también te eleve el costo y dependiendo de cuál sea tu disponibilidad de trabajadores, también puedes entrar en problemas. Mira, aquí alguien que juega acá un rol y del cual no hemos conversado son los sindicatos. ¿No? Los sindicatos de construcción que van a tener un rol, una vocería, un espacio que jugar aquí, ¿no? y que van a ser, ¿no? y que de alguna manera, claro, las personas a las que ellos representan son las que van a estar primeros en la línea, y en esa medida, por supuesto que son voceros que hay que sentarlos también a la mesa. Gracias, Diego. ¿Qué opina Carlos Brus? Sí, yo creo que es interesante, hay que evaluarlo. Definitivamente es una forma de ganar el tiempo perdido. También hay que tener en cuenta de que cualquier horas de trabajo fuera del horario normal significa horas extras, significa pagar un recargo. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. Pero yo creo que son cosas las que hay que estudiar. Y son medidas excepcionales para momentos excepcionales. Sobre el tema de la planificación que los dos han abordado, ¿no? Bueno, lo decía Diego, nos hemos dado cuenta de todas las carencias de nuestra ciudad, ¿no? En esta situación, todas las carencias que tiene la ciudad. ¿Cree que conviene que el Ministerio de Vivienda invierta mucho más en el tema de los planes de desarrollo urbano, como lo venía haciendo? Es decir, que se meta a ese tema con mucha más fuerza de lo que hacía, porque existe pues un viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Que se encarga de ello, como usted señaló. Entonces, que le meta mucho más dinero a la planificación urbana. Yo creo que, Carlos.
Yo creo que el Ministerio de Vivienda, y esto que voy a decir, insisto, es más una autocrítica que crítica. Creo que el Ministerio de Vivienda tiene que meterse más efectivamente en el urbanismo. Y no es tan cierto de que es solo problema de los municipios. En la ley orgánica del Ministerio de Vivienda está asignada claramente la responsabilidad de urbanismo, también. Entonces, y además hay precedentes del Tribunal Constitucional. Yo logré aprobar en el Congreso un proyecto de ley por el cual, si es que un constructor tiene un diferendo, un intercambio de opiniones con un municipio y no lo pueden resolver y está atorado la licencia, el constructor puede ir como en segunda instancia al Ministerio de Vivienda y lo que el Ministerio de Vivienda diga es ya definitivo. Esta ley fue aprobada y el alcalde Castañeda en su momento puso una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, diciendo de que estamos invadiendo la autonomía municipal. El tribunal, después de que nos defendimos ahí, falló que era constitucional, que los municipios, si bien tienen la función de urbanismo, como cualquier otro organismo del Estado, tienen que tener una segunda instancia, y que en vista de que no somos un Estado federado, sino somos un Estado nacional, el Ministerio de Vivienda perfectamente podía hacer esta segunda instancia. Con esto quiero decirles de que sin que tengamos nosotros que violar la autonomía municipal, el Ministerio de Vivienda sí puede ejercer alguna función en materia de urbanismo y no la estuvo ejerciendo, repito, no estoy criticando a nadie, en todo caso, lo estoy criticando a mí mismo, y esa es alguna tarea pendiente que hay que hacer hacia adelante. Diego, aquí un comentario sobre lo que señalaste de las tasas de interés y el manejo con los bancos, la banca privada. Ya no hablamos de la banca, digamos, Fondo de Vivienda, hecho propio, sino la banca privada. Dicen que debería renegociarse, debería permitirse que se renegocien las tasas de intereses hipotecarios que se pactaron a un inicio en vista de esta situación, pero que las entidades financieras son intransigentes y no lo permiten. ¿Tú crees que debería haber una regulación para que se permita esa negociación? No, yo en general soy un poco opuesto a estas imposiciones estatales de intermediación entre dos partes. Yo sí creo que va a haber una presión no política, social, por negociar esas tasas a la baja, y más importante, va a haber una presión económica también. No va a haber, debería haber liquidez suficiente, no debería, la demanda va a haber caído, los spreads probablemente se vayan a tener que ajustar. Entonces yo esperaría que por simples fuerzas del mercado vaya a haber una necesidad de renegociar en algunos casos a la baja. Lamentablemente no pueden ser tampoco en todos. Y para eso justamente está la actividad del banco, el equipo de riesgo, la actividad comercial, ¿no? Que dice, oye, a ver, o sea, ¿con qué criterios, a qué clientes, en qué circunstancias efectivamente se puede considerar una reprogramación de créditos y en cuáles no? Yo sospecharía que en la gran mayoría se puede hacer el esfuerzo desde la banca de hacer reprogramaciones en vista de esta circunstancia absolutamente excepcional. Yo sospecharía que en la gran mayoría de casos eso se va a poder. Pero no me animaría a decir que esto se tiene que dictar desde el Congreso, desde el Ejecutivo. Correcto, Diego, muchas gracias. Para Carlos Brus, aquí nos dicen que ha hablado usted mucho sobre la vivienda urbana, ¿no? Sobre que afecta a la vivienda urbana, pero ¿qué hay del Programa Nacional de Vivienda Rural? Que según nos dicen aquí, esto podría repotenciarse. Es más, también nos preguntaban qué opinan sobre que la gente un poco salga de Lima en esta situación y vaya a buscar en provincia casas y esté un poco, ya no tan juntos, sino más alejado, saliendo de Lima hacia el campo, digamos. ¿Qué opinas sobre esto? Perdón, Alfredo, si me disculpas, yo tengo que ir saliendo porque tengo una conferencia ahorita a las 7, pero quería agradecerte muchísimo por el espacio y encantado de participar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias por tus apreciaciones, tu exposición, la respuesta a tus preguntas con esa calidad, esa inteligencia y esa transparencia que te caracteriza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, Carlos. Gracias. Chao, Diego. Bueno, sobre la vivienda rural. Sí, mira, la vivienda rural tiene un mecanismo distinto que la vivienda urbana. No son viviendas que se coloquen bajo un esquema de crédito hipotecario ni cosa parecida, porque generalmente son zonas donde hay una economía de supervivencia, digamos, ¿no?
es viviendas subsidiadas que hace el Estado. No estoy en el Ministerio de Vivienda hace 2 años, así que dejamos un programa de vivienda rural andando y yo lo que he escuchado es que lo están continuando. No te puedo decir exactamente qué cifras ni cuántas viviendas estén haciendo, pero la buena noticia es que continuaron y creo que han potenciado el programa de vivienda rural. Ahora, la posibilidad de que nos vayamos a provincias es real si tienes con qué sustentarte en provincias, ¿no? Todos estamos cerca al centro de trabajo que nos paga, con lo cual vivimos, ¿no? Si nuestro centro de trabajo, si yo puedo vivir en provincias y generar ingresos que me permitan sobrevivir, es una buena opción. Si yo siempre he dicho que en provincias se vive mejor, no hay estos tráficos que tenemos acá en Lima, en la ciudad, una vida mucho más sosegada, pero todo depende de dónde es tu centro de trabajo. Eso es algo fundamental que tienen las familias. Necesitan vivir y necesitan generar un ingreso para poder vivir. Y estos dos sitios tienen que estar relativamente cercanos para que uno tome una decisión de dónde afiancarse y a dónde situar su vivienda, ¿no? Aquí una pregunta de Juan Muñoz, se refiere a la renta. En vista de que va a ser complicado acceder a créditos hipotecarios, a todo este conflicto que estamos viendo, a la falta de liquidez, ¿se debe retomar con fuerza el tema de los multifamiliares de alquiler? Usted dejó Renta Joven en el Ministerio de Vivienda, que creo que ya comenzó a desarrollarse. ¿Qué opina al respecto? Sí, claro. El negocio de construir para alquilar no existe en el Perú. Bueno, está empezando recién. Hasta hace, digamos, 1 año atrás, nadie se le ocurrió en su sano juicio construir un edificio para alquilar. Yo conversé con unos empresarios chilenos que son propietarios de más o menos unos 10 o 12 edificios en Santiago de Chile que ellos alquilan. Y yo les decía, oiga, pero usted es un tonto, porque ¿para qué tiene su capital inmovilizado ahí? Mejor vende el edificio, hace su utilidad, vuelve a construir y vuelve a vender. Y el chileno se rió y me dijo, ministro, ese edificio que usted ve, así alquilándolo, ya lo vendí 4 veces. ¿No? Entonces, es un negocio. En el Perú era imposible, ¿por qué? Porque no se podía sacar a un inquilino moroso. Un inquilino que dejaba de pagar, el tiempo promedio para desalojarlo era 2 años. 2 años y un dolor de cabeza, y cuando el tipo se va, te deja el departamento de estudio porque hasta los waters se los lleva. Entonces, en ese escenario, ¿quién se le ocurre invertir en eso? Por eso dimos la ley de desalojo inmobiliario, ¿no? Desalojo notarial. Entonces, es una ley que nos permite que vía notarial tú le reclames a alguien por el alquiler, el notario le notifica para que en un plazo de, no me acuerdo si era 5 días o 10 días, la persona responda si es que pagó, y si que pagó muestre los medios de pago. Si no hay respuesta o contesta negativamente, el notario te da la orden de desalojo y con eso lo desalojas. Teóricamente, en 20 días. Teóricamente. Bueno, supongamos que esto demora un poco más, pues ya te demoraste 1 mes en sacar el desalojo, 2 meses si tú quieres. Pero es inmensamente más rápido que los 2 años que teníamos. Entonces, con eso sí te puedes meter a un negocio de alquiler. ¿Y cómo son estos edificios de alquiler? Son unidades habitacionales muy pequeñas. 1 dormitorio, máximo 2. Porque el mercado, ¿quién es el mercado? Una persona soltera que quiere vivir sola, que es ahora una porción muy importante de demandantes de vivienda. En Barcelona y en Madrid, las personas el tamaño de las familias que alquilan viviendas en Barcelona y Madrid, el mayor volumen es una familia de 1. O sea, es gente o que es soltera porque nunca se casó, o estuvo casada y se divorció, o ha llegado a la vejez y está solo. Pero en estos casos son unidades para 1 persona. Puede ser para 2 personas recién casadas que alquilan mientras ahorran para comprarse algo. Entonces, por eso que estos departamentos son de 1 dormitorio o 2 dormitorios máximo. A veces son departamentos que le llaman diseño mariposa, donde hay 2 dormitorios principales, ¿no? 2 dormitorios que tienen su propio baño,
porque de esa manera dos amigos o dos amigas pueden vivir en estos departamentos. Y son departamentos, son edificios que todo funciona con tarjeta. Tú quieres entrar por la puerta principal, metes una tarjeta. Quieres abrir el ascensor, metes una tarjeta. Quieres abrir el garaje, metes una tarjeta. El día que te demoras un día en pagar la renta, la tarjeta no te abre para nada. Entonces, eso hace que la gente pague sus alquileres. Ya en Lima están empezando a ver los primeros edificios para alquiler. Nosotros dimos un subsidio que se llama Renta Joven para que los jóvenes puedan alquilar sus departamentos por 5 años, y el Estado le da un subsidio para que puedan pagar mensualmente ese alquiler. Este negocio de construir para alquiler es un negocio que recién está empezando en el Perú, pero que veo que ya hay algunas empresas que están o estaban interesadas y habían dado los primeros pasos para estos proyectos. Quedarse unos minutos más, porque teníamos hasta las 7, pero es un poco más. ¿Podemos un par de preguntas más? Yo encantado. Ya, perfecto. Acá dicen que, por ejemplo, los proyectos que estaban en cartera, que teníamos en cartera en la minería, están cayendo. Se están paralizando, se están yendo para atrás. ¿Qué hacer para que no pase lo mismo en construcción? Estoy entrando en un tema un poco más grande que la vivienda, pero que sí tiene que ver con la ciudad en general, en construcción, en obra grande. Mira, en construcción hay una gran ventaja, que el mayor cliente es el Estado, en obra pública, ¿no? Construcción. Entonces, si el Estado peruano es un Estado que felizmente, gracias a buenas políticas económicas de gobiernos anteriores, tiene una sólida posición fiscal, entonces tiene los dineros para poder continuar con obra pública. Eso quizás es el 60%, 70% que es construcción. El otro 30 o 40% es construcción privada, que está en función a las inversiones que haga, por ejemplo, el sector minería o el sector energético, y a las construcciones que se hagan en el sector inmobiliario. Entonces, construcción sí se puede reactivar. Algunos piensan que la recuperación va a ser muy rápida, la caída es terriblemente rápida, pero la recuperación puede ser rápida. Yo no lo sé. El problema es que esto no es un tema solamente de Perú, es un tema mundial, así que inclusive nuestros clientes en el exterior a quienes les compran productos peruanos también están en situaciones complicadas. No sé cómo sea la recuperación, pero sí en construcción el Estado tiene mucho que hacer y sobre todo dejarse ya pues de estar paralizando proyectos importantes como Tía María y otros proyectos mineros, que son los que deberíamos ahora impulsar porque nos pueden ayudar a salir del problema. Gracias. Aquí toca un tema que está vinculado a una ley, que dicho sea de paso, leí usted es autor, que es el desarrollo de proyectos de vivienda regionales y municipales. Se emitió la ley de su autoría que permite que con el canon, ¿no? Que reciben los municipios y las regiones puedan generar vivienda. ¿Qué le parece esta idea de promover en este momento ello? Porque ellos son propietarios en muchos casos de muchos terrenos. Por tanto, podrían generar estos proyectos de vivienda y techo propio regionales o municipales. Así es. Aquí la idea era que así como el Estado promueve mi vivienda, techo propio, las regiones puedan también, con recursos del canon, los municipios, poder hacer su programa de vivienda también. No tenemos todo que estar dependiendo del gobierno central. Y con esos dineros pueden dar los subsidios bajo los esquemas de vivienda y techo propio, y de esa manera puedan ellos tener sus propios proyectos de vivienda en sus terrenos, para que no terminen invadidos, que es la tragedia que existe en el Estado. Ya existe el marco legal para hacerlo, ya depende de cada presidente regional, de cada alcalde de poder hacerlo. Aquí nos preguntan de que han salido muchas medidas para, digamos, las clases, sectores económicos más bajos y más golpeados, ¿no? Sin duda, pero para la clase media no hay muchas. Entre ellas proponen, por ejemplo, elevar el requisito que hay para acceder a los créditos de vivienda, que tienes que tener como máximo tanto ingreso. Dicen la posibilidad de tener un poco más de elevar ese ingreso para que pueda acceder más gente de clase media a este crédito. ¿Qué opina al respecto? Me parece bien. En el caso de mi vivienda, yo creo que es algo que se puede hacer perfectamente. Yo no le veo limitación en eso.
Es más, no estoy tan seguro de que haya un monto máximo en el programa de mi vivienda, creo que es un monto mínimo. Pero no lo sé. En todo caso, si es una limitación, yo no le veo ningún problema en poder elevarlo. Correcto. Creo que ya por la hora hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias al señor Carlos Bruce. Ha sido muy claro, siempre interesante, siempre dándonos propuestas, ideas. Agradecemos muchísimo su presentación, igual como lo hemos hecho con Diego Macera, joven y brillante economista. Ahora, solo para terminar, quería decirles que ProCiudades justamente está en este tema. ProCiudades está en el tema de la importancia del desarrollo de nuestra ciudad, de la planificación, el transporte, crecer ordenadamente, alejarnos de la informalidad constructiva, que ha sido... que es terrible, ¿no? Porque la gente tiene que buscar y encontrar dónde vivir, porque a veces no encuentra la respuesta, a pesar de los esfuerzos tan grandes que se hicieron, y ahí se reconoce el trabajo del exministro Carlos Bruce con Techo Propio, Mi Vivienda, todavía hay un gran déficit, ¿no? Y hay falta de servicios y muchos componentes. Entonces, ProCiudades quiere ser parte de esto, desarrollo, generando propuestas y sobre todo haciéndolas realidad. Los invitamos aquí a acceder a nuestra página web desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde estamos alojados. Aquí ya tenemos nuestra propuesta. Estuvimos hace poco tiempo con Angus Lori, que usted lo conoce, Carlos Bruce, muy lúcido, una entrevista muy interesante que está en nuestro portal, entre otras entrevistas también que hemos hecho, y esperamos entrevistarlo pronto usted, ahora por teleconferencia, para que también exploremos un poco más y veamos más propuestas interesantes para el desarrollo de nuestra ciudad, que es el objetivo de ProCiudades. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por supuesto a todos los que han seguido y a todas sus preguntas. Hay muchísimas que han quedado ahí, pero seguramente ya habrá momento de contestarlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias nuevamente, don Carlos Bruce. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Con esto culminamos nuestro webinar. Analí, ¿hay algo más que nos queda pendiente? ¿No? No, solo es eso, estimado Alfredo. Ahorita Listo. vamos a compartir en el chat la encuesta para que puedan completarlo para la certificación y también vamos Correcto. a colocarlo también a cita de Solo un comentario. publicidad. Respondan la encuesta, por favor, para que les llegue su certificación electrónica, ¿no? Es vía correo electrónico, ¿correcto? Correcto, sí. Sí. Así que llenen la encuesta y tengan la certificación de esta interesante charla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer conducir este interesante webinar con expositores de tanto nivel. ¿Podrías compartir el link de la página web de ProCiudades, que ya la tenemos lista, o el video quizás institucional para que lo puedan apreciar antes de terminar? ¿O ya cortamos? Porque No, el video... estamos compartiendo en el chat todos los enlaces. También Sería bueno que recibo. pongas el video ahorita, porque no se pudo ver bien, lamentablemente, cuando estábamos en la introducción. El videito ahí, con eso podemos cerrar, creo, y no se olviden de llenar las encuestas. Muchísimas gracias a todos los que han participado tan activamente, con tantas preguntas tan interesantes, y han seguido. En la semana que viene tenemos otro webinar muy bueno, vamos a hablar desde el punto de vista del sector privado. Ahora, un poco ha sido análisis ahora de especialistas. La próxima semana estamos trabajando un webinar con el sector privado, y ahí va a haber mucho tema del desarrollo inmobiliario, proyectos, el tema que se ha estado comentando acá, así que se los recomiendo. Ahí lo dejamos con un video institucional. Mi nombre es Alfredo Lozada, dirijo el Centro de Estudios para las Ciudades ProCiudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Ha sido un placer participar de este webinar con ustedes. Hasta luego.